Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubren en otros medios de comunicación. Y esta vez estamos con una edición muy especial sobre el caso de Wikileaks y su fundador Julian Assange, y estamos desde Quito, Ecuador. Comenzamos. Carrera de obstáculos. Suecia ha rechazado interrogar a Julian Assange en el Reino Unido. Anteriormente, Quito había pedido el beneplácito para entrevistar al fundador de Wikileaks en la embajada ecuatoriana en Londres, donde él se refugia buscando evitar su extradición a Suecia y un juicio por el cargo de agresión sexual. Hemos hecho esta solicitud porque estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida del señor Assange. El portal Wikileaks subraya que la parte sueca no ha dado ningún tipo de explicaciones para su negativa, una actuación que, según analistas, podría haber sido dictada por Estados Unidos. Toda la raíz del problema es la acusación que mantiene Suecia contra Assange, contra unos delitos bastante polémicos, pero que se intuye podría ser una excusa para posteriormente, una vez en terreno sueco, poderlo extraditar a Estados Unidos con otros cargos derivados de Wikileaks. Julian Assange permanece en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio pasado, mientras espera la respuesta a su solicitud de asilo político al gobierno de Rafael Correa. Ecuador prometió anunciar su decisión después de que concluyan los Juegos Olímpicos en Londres, al tiempo que alentaba a Assange con un cierto grado de ironía. Y ánimo, ánimo, que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? La persecución del creador de Wikileaks se originó cuando en diciembre de 2010 le detuvieron en el Reino Unido y Suecia lo acusó de violación de 2 mujeres. Desde entonces crecían temores de que una vez que sea entregado a Estocolmo, Assange podría acabar en una corte de Estados Unidos para ser juzgado por traición. Y el mismo Assange teme que si llega al país norteamericano pueda ser asesinado por la filtración de cables diplomáticos estadounidenses sobre Irak y Afganistán. Poco después de que Wikileaks revelara datos sobre Estados Unidos, el caso de repente fue reabierto y los fiscales consideraron que realmente le querían investigar. Podría ser una coincidencia, pero si tenemos en cuenta la caza de brujas generalizada contra Julian y Wikileaks, de verdad parece algo sospechoso. La administración estadounidense y otros políticos del país denunciaron a Assange y a Wikileaks tachándoles de traidores y enemigos y les exigieron pagar por lo que habían hecho. Esto ya lo sabemos. Sabemos que ellos quieren atrapar a Assange y Wikileaks. Ante estas amenazas, la madre de Assange arribó a Ecuador para sostener una serie de encuentros con las autoridades del país y mediar por el asilo político y la vida de su hijo. Ella denuncia la hipocresía de Washington en su discurso sobre los derechos humanos y la libertad de expresión, y hasta asegura que tiene evidencias de que en Estados Unidos ya se ha constituido un gran jurado en contra de Julian. Todos conocemos a Wikileaks y los documentos que han venido revelando sobre las diferentes maniobras sucias de la diplomacia estadounidense a nivel mundial, tanto como sus políticas en cuanto a la seguridad y defensa de su nación y los efectos que eso han tenido en otros países. Y bueno, también conocemos el caso contra su fundador Julian Assange, alguien que ha estado detenido durante más de 1 año y medio y que ya está enfrentando una posible extradición a los Estados Unidos, en donde posiblemente podría ser enjuiciado por graves crímenes que hasta podrían llegar a la pena de muerte. Nosotros estamos muy afortunadas de estar acompañadas hoy en día con la madre de Julian Assange, Christine Assange, desde Quito, Ecuador. Aquí estamos y agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, Christine, por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo te sientes sobre el trabajo que ha hecho tu hijo, Julian Assange, y las consecuencias que le ha traído? Cuando lanzó Wikileaks, en el mismo inicio me dijo que estaba haciendo algo para ayudar a la gente que vive en los regímenes represivos, para conocer la verdad de los abusos que se cometen en sus países. Durante 4 años estuvo trabajando en esto y nunca se tropezó con ninguna amenaza. Pero cuando los documentos secretos de Estados Unidos llegaron a las filtraciones de Wikileaks, la situación cambió. Por alguna razón empezaron a aparecer publicaciones de documentos de diferentes países en los que estaba implicado Estados Unidos y la situación empezó a convertirse en amenazante. Así que tengo 2 reacciones. Como madre, habría preferido que no lo hubiera hecho nunca.
Pero como ciudadana, al analizar todo lo que Wikileaks ha hecho, el hecho de hacer transparentes para el mundo los abusos de corrupción, los secuestros, expedientes, torturas, la información vinculada con las mayores instituciones financieras, por supuesto, respaldo totalmente a mi hijo. Porque lo que ha hecho es acercar la verdad al mundo y ahora con esta verdad los países pueden trabajar para moverse hacia la democracia. ¿Crees que ha valido la pena tanto riesgo? Es el único que tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y él dijo que esto había valido la pena. En toda la historia, Eva, hemos tenido a muchas personas inteligentes que han luchado por la humanidad. Nelson Mandela, por ejemplo, estuvo encarcelado durante 25 años. Aung San Suu Kyi pasó bajo arresto domiciliario alrededor de 18 años. Martin Luther King, etc. La lista es muy larga, la lista de gente que ha arriesgado su propia vida y seguridad por otros. ¿Puedes hablar un poquito sobre tu hijo, Julian Assange? ¿Quién es Julian Assange? No es lo que los medios cuentan de él. Es una persona muy conformista en la vida cotidiana, no es nada materialista. Wikileaks no es una organización comercial e incluye a Julian en un modo muy modesto. No tenía ningún objetivo de crear un impacto financiero, como dicen muchos. Es una persona tímida. En los medios, sobre todo estadounidenses, puede haber otra imagen porque ellos quieren acabar con Wikileaks. Estar ante las cámaras no es su punto fuerte y si usted lo conociera personalmente vería que es diferente en la vida real. Es más relajado, tiene un gran sentido del humor, sonríe más, se ríe. ¿Qué más puedo decir? Y en algún momento de su vida, de su adolescencia, cuando era ya un joven adulto, ¿pensaba posible que podría ser algo como esto? No, él quería ser físico. Quería descubrir la fuente del universo. Creo que es algo parecido a lo que hace. También es una forma de encontrar la verdad, ya sea la verdad científica o filosófica. Ya de niño tenía una inteligencia despierta. Sus preguntas siempre eran profundas. Es una persona creativa. Cuando tenía 5 años, ya tocaba alguna melodía con la armónica, lo hacía de una manera muy natural. Sabe escribir maravillosamente. Eligió dirigir su energía a Wikileaks, que es básicamente el periodismo combinado con Internet. Es un buen padre, ha sido un padre joven. Mucha gente no se da cuenta, pero es muy importante el hecho de que cuando la madre de su hijo no pudo dedicarse a cuidar al niño, fue Julian el que ocupó su lugar y fue padre soltero durante muchos años. Desde los 18 meses del niño, dejó sus estudios y su carrera y se quedó en casa para cuidar de mi nieto hasta que empezó a ir a la escuela. ¿Crees que la vida de Julian corre peligro? Por supuesto. Desde el mismo inicio, los políticos y los locutores de la televisión norteamericana instaban a asesinarle de las formas más brutales. Parecía que no querían usar ningún filtro para expresar sus sentimientos, exhortando a formas brutales de homicidio. Ellos incitan al asesinato de mi hijo. Y durante las últimas 2 semanas, un presentador de la cadena Fox exaltaba a matar a mi hijo. Y eso lo quieren hacer con una persona que no infringió ninguna ley y simplemente hizo lo que cualquier periodista investigador realizaría en su lugar, simplemente revelar la verdad al público. Porque realmente me encuentro entre la indignación y el miedo. He tardado 2 años en aprender a equilibrar mis emociones y ser efectiva como abogado para comunicar la verdad sobre el caso contra Julian. Al principio sufría dolores de estómago y cosas propias del estrés crónico, pero ahora he aprendido a equilibrar mis emociones. Ahora estás aquí en Ecuador, en donde te has reunido con el canciller y con el presidente. ¿Estás aquí para reforzar la solicitud de asilo político de tu hijo? Sí, su Ministerio de Asuntos Exteriores me invitó para que yo pudiera contarles lo que sabía, como por ejemplo las condiciones en Australia y cómo el gobierno lo abandonó. Por desgracia para Australia tenemos a una primera ministra que es en realidad como una marioneta de Estados Unidos. Un 75% de los australianos no están contentos con ella. El presidente Correa dijo que América del Sur era el patio trasero de Estados Unidos y que a los sudamericanos no les gustaba eso. Entonces Estados Unidos se dirigió hacia Australia y al Pacífico para crearse un nuevo traspatio. De los cables de Wikileaks sabemos que en el 2009 el primer ministro de Australia fue obligado por Estados Unidos a asumir la responsabilidad de un asunto. Y por una coincidencia o no, esto pasó en medio de las investigaciones suecas de Julian. Eso fue entre las publicaciones de New Iraq War Diaries y New Iraq War Logs, cuando Julian estuvo en Suecia. Eso fue un ovillo político que iba a parar a mi país.
y el primer ministro fue depuesto. La gente estuvo descontenta, pero no se podía hacer nada. Los cables revelaron que ella recibió ayuda por parte de los llamados hombres sin cara, entre los cuales se encontraba el ex senador Mark Arbib, de quien debido a un cable de Wikileaks se demostró que era un informante del gobierno estadounidense. Miembros de la Unión me contaron que cuando los funcionarios de la Unión empezaron a crecer, fueron abordados por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, quienes les preguntaban si querían estudiar en Estados Unidos. Y los periodistas también me han dicho que este tipo de historias también ocurría con sus colegas. Y los correos amenazantes de estas agencias privadas globales de seguridad que fueron publicados por Wikileaks revelaron que había periodistas, al igual que diplomáticos y otros funcionarios del gobierno. Y mientras nosotras hablamos en el Parlamento de mi país, están siendo tramitadas las legislaciones que van en contra de los derechos civiles de los ciudadanos australianos, en contra de la agricultura de Australia, de los negocios australianos y que benefician a los intereses de los negocios estadounidenses. Usted debe saber que recientemente Estados Unidos ha instalado bases militares en suelo australiano. Y desde un principio la primera ministra condenó a mi hijo a través de los medios anticipándose al caso, que es algo sin precedentes en Australia. Comentar un caso antes del juicio puso en peligro su derecho de principio de inocencia, asegurando que lo que él hacía era ilegal. Ella además justificaba al gobierno estadounidense en esas declaraciones. Esto a pesar de que unas semanas después la Policía Federal de Australia confirmó que Julian no había quebrantado ninguna ley australiana y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se había negado a bloquear Wikileaks, debido a que no encontró que se hubiera cometido ningún delito. La primera ministra de Australia, Julia Gillard, ha continuado desafiando a mi hijo a través de los medios. Ella hasta retiró al fiscal general y al ministro de Exteriores, que era bastante afín a... Él fue el primer ministro en ser depuesto, su sucesor también fue depuesto y puso a alguien que es bastante pro Estados Unidos, quien ha estado diciendo que Julian es un inmoral y la actual fiscal general les ha estado escribiendo a los constituyentes australianos que han pedido explicaciones diciendo que Julian es temerario, potencialmente peligroso, etcétera, etcétera. Así ellos han estado difamando abiertamente a Julian sin tener ninguna base real. Además, han estado haciendo comentarios que son totalmente errados, y ellos lo saben. Por ejemplo, la fiscal general aseguró en la televisión nacional que Julian había huido a Suecia, a pesar de que ella sabe bien que él no lo había hecho. Y la razón por la cual yo sé que ella de seguro sabía que Julian no había huido es porque yo le había enviado a ella un correo con la información que había sido entregada al Parlamento por un abogado. Más exactamente, por 3 abogados y un diplomático un año antes de que Julian pidiera ser entrevistado en Suecia, y se negaron. Y desde entonces lo ha pedido en otras ocasiones y se lo negaron. Esto nos deja pensar que el gobierno de Australia es solo un perro faldero del gobierno de Estados Unidos. ¿Crees que el gobierno australiano realmente podría extraditar a tu hijo a Estados Unidos? Totalmente, Eva. Es más, hay pruebas de que sería así. Justo antes de la visita del presidente de Estados Unidos a Australia, los periodistas le pidieron al embajador del Reino Unido en Australia, Geoffrey Blake, que se refiriera a una posible extradición desde suelo australiano. Y su respuesta fue que Australia tendría que considerar sus obligaciones de extradición. 3 meses después, el acta de extradición fue reformada y por primera vez los ciudadanos australianos pueden ser extraditados por ofensas menores. Antes había una protección en contra de la extradición en caso de pena de muerte. Había protección contra la extradición para efectos políticos. Esto ha sido delegado a la discreción del fiscal general, lo que conlleva que cualquier protección por ofensas de tipo político, con la advertencia anterior, tiene la palabra terrorista implícita. Esto es algo que preocupa de gran manera teniendo en cuenta que Estados Unidos ha estado etiquetando a sus propios ciudadanos como terroristas de bajo nivel. Así que teniendo en cuenta que Estados Unidos está entre los primeros 5 países en el mundo que ejecutan a sus propios ciudadanos y que han aumentado desde 1997 de 1 al año a 98 por año, esto es algo muy preocupante, porque estas medidas fueron tomadas justo antes de la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido, donde si la Corte hubiese aceptado la apelación de Julian, él ya estaría de regreso a casa. Además de eso, el abogado de Julian le ha escrito a la primera ministra australiana, al fiscal general y al ministro de Exteriores, con unas peticiones bastante razonables
de representación por parte del gobierno de Australia y cada una de estas peticiones ha sido denegada. Son peticiones muy razonables. Él ha estado bajo fianza por casi 2 años, no ha infringido ninguna de las condiciones de la fianza. Pero si Julian acepta ir a Suecia, su abogado ha pedido al gobierno australiano que éste a su vez le pida al gobierno sueco que le concedan una fianza, pero eso no lo harán. Él iría directamente a la cárcel de manera inmediata y sin requerimientos. Y el caso contra tu hijo, la investigación que se está dando desde Suecia, ¿crees que es una farsa? Absolutamente. Si alguien quiere ver los hechos, yo puedo explicar algunos de los factores ahora, o dar aunque sea una indicación, darle a la gente algunos datos para que ellos puedan seguir el caso, factores políticos, influencias geopolíticas o los datos cronológicos de la investigación en Suecia. Les puedo dar algunos de los hechos que los dejarán boquiabiertos. Por ejemplo, Julian nunca en su vida había recibido acusaciones de abuso sexual de ningún tipo, y de pronto aparecen estas dos justo cuando está revelando documentos sobre Estados Unidos. Ninguna de las mujeres era colaboradora de Wikileaks. Una de ellas lo invitó para charlar y luego lo invitó a su casa. Y la otra mujer lo vio después de una conferencia que él estaba dando. La mujer, cuyo nombre corresponde a las iniciales SW, fue llevada a la estación de policía por la mujer AA y allí fue entrevistada durante horas. La mujer SW dijo justo después que estaba muy disgustada y que los policías iban a alegar que se debía iniciar una investigación por violación. Además, que no concluiría la entrevista y hasta el día de hoy no ha firmado la declaración. Después de 24 horas, el fiscal encargado anunció que no había bases para iniciar una investigación de violación. Luego fue nuevamente iniciada la investigación y se presentó una apelación en contra de dicho fiscal hecha por un abogado político, Claes Borgström, quien se dedicaba únicamente a casos de violaciones en compañía de su socio Thomas Bodström. La mujer AA luego presentó una nueva evidencia para la apelación, un condón que según ella había sido usado por Julian. Pero los estudios forenses demostraron que el condón no contenía su ADN ni de Julian ni de la mujer AA. Ahora resulta que los dos abogados, la policía investigadora del caso y la mujer AA, pertenecen a un mismo partido político y los 4 trabajaron juntos en las elecciones del Partido Socialdemócrata un mes antes de que se presentaran las acusaciones sexuales. Así que estos son solo 2 o 3 entre unos 90 hechos que yo he recolectado. Julian no fue avisado de la apelación, por lo cual no pudo presentar su declaración. Así que es una cosa tras otra. Bueno, Christine, tu hijo ha sido acusado falsamente, tal vez, en Suecia por crímenes que no cometió. Ha estado detenido durante más de 1 año y medio en Londres y posiblemente enfrenta una extradición a Estados Unidos. ¿Cómo te sientes como madre que tu hijo está enfrentando tanto peligro? ¿Y qué crees que le puede pasar si es extraditado a los Estados Unidos? Es sabido lo que ha pasado con el soldado Bradley Manning, que fue sometido a un trato cruel e inhumano. Las torturas que se les han aplicado son calificadas como inhumanas. Además, he hablado con uno de los expresos de Guantánamo, que es el australiano David Hicks, que pasó 6 años ahí. El presidente Obama prometió cerrar la cárcel de Guantánamo, pero no cumplió su promesa. David contó a todos cómo le trataron en el campo de concentración de Guantánamo, y eso es lo que podemos esperar para Julian, si no peor. Porque David es una figura importante. Lo vendieron por $5.000 acusado de terrorismo a Estados Unidos. David estuvo encarcelado durante 5 años y medio en un contenedor de metal sin calefacción, obligado a dormir al lado de sus propios excrementos. Además, le daban drogas y simultáneamente lo sometían a abusos psicológicos. Si se quejaba de las torturas y los abusos, lo castigaban. Aun cuando un alto representante australiano le visitó para saber cómo estaba y le contó los abusos, también lo castigaron. Esto es lo que ocurrió con esta persona. Por eso estoy preocupada por mi hijo, por lo que le pueda esperar. Bueno, después de las reuniones con el presidente y con el canciller hablando sobre el caso de asilo político de tu hijo, ¿crees que le van a dar el asilo aquí en Ecuador? Yo no puedo decirlo. Lo único que puedo decir es que estoy impresionada por el nivel de inteligencia y de conocimiento que tienen el ministro de Exteriores y el presidente.
al igual que sus otros ministros, en lo referente a este caso, es mucho mayor que lo demostrado por el gobierno de mi país, o por lo menos lo que hacen creer a la gente. Aquí han sido muy cordiales y me siento muy confiada estando rodeada por estas personas tan amables. Siento que su preocupación por Julian es genuina. Me han expresado que ellos creen que este es un caso político y que es una desgracia la manera en que se está abusando de la ley, así como de los derechos humanos y legales de mi hijo. Y van a trabajar intensamente cada día para tomar una decisión a conciencia y están en busca de la verdad. Y eso es todo lo que les puedo pedir en estos momentos. ¿Y cómo te sientes como madre de que a tu hijo le pueden dar algún asilo político tan lejos, en un país tan lejos de su país? No me importaría que le dieran asilo aquí. Es hermoso. Es un país hermoso y no lo digo para caer en gracia. Sus montañas, sus edificios históricos, la tradición cultural, las sonrisas sinceras. Me siento muy en casa aquí. Creo que mi hijo se sentiría en casa aquí. No es solo el gobierno que apoya los derechos humanos, es la gente que votó aquí por los derechos humanos. Y tan pronto como el gobierno llegó al poder, a la gente se le dio la Constitución y se votó de acuerdo a ella. Y la gente votó otra vez. Entonces, aquí existe una democracia participativa. Creo que mi hijo se sentiría bien. Aparte de la calidez personal de las personas de aquí, es un país que está trabajando y está logrando el respeto por los derechos humanos y la legislación medioambiental, y mi hijo es un amante de la naturaleza. Definitivamente se sentiría más en casa aquí que en su propio país, en este momento, que se ha vuelto un estado más dentro de Estados Unidos, tanto en el sentido cultural como político y ahora militar. Y por último, Christine, ¿qué mensaje quieres dar al público a través de tus distintas charlas y entrevistas que estás dando a nivel mundial? Es muy simple, simplemente quiero presentar los hechos. Algunos de los medios principales, como Russia Today, han sido realmente buenos. Muchos de los medios de comunicación de América del Sur han sido buenos. Pero hay muchos medios de comunicación, especialmente en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Suecia, particularmente malos, que publican calumnias e información política preconcebida que oculta los hechos. Y lo que pasa por eso es que cuando no pueden sacar los hechos hablan por sí mismos. Y la gente, el promedio de las personas, está aterrorizada cuando dicen que los países abusan de la ley para perseguir a alguien que está diciendo la verdad sobre la corrupción. Por eso, mientras más hechos pueda sacar a la luz, más seguro estará mi hijo, porque la gente le va a apoyar, aunque los gobiernos no lo hagan. Bueno, en América Latina los documentos que ha revelado Wikileaks han sido sumamente útiles para reforzar, reafirmar y demostrar lo que ha sido la injerencia de Estados Unidos en esta región. Y yo creo que los pueblos de América Latina están muy agradecidos con el trabajo que ha hecho Julian y Wikileaks. También le estoy agradecida yo a él. He recibido muchas cartas de América Latina que apoyan a mi hijo. Y no he visto nada más que la hospitalidad cálida de la gente ecuatoriana, más de lo que he recibido de mi propio gobierno. Y estoy muy agradecida por su apoyo. Y de nuevo, Christine, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y muchísima suerte. Gracias por su tiempo. Gracias. Ya ahora, después de haber escuchado el lado humano del caso de Wikileaks y de Julian Assange, ahora vamos a escuchar un comentario sobre su caso de extradición y todo lo demás que le ha venido sucediendo en materia legal. Bueno, esto es a petición más que probable, ha de ser o es a petición de Washington de que Londres pues no le dé el salvoconducto, porque realmente el caso de Julian Assange de extradición a Suecia no es un caso de Suecia en que Inglaterra pues, o el Reino Unido esté por accidente envuelto, ya que Julian Assange viajó allí y los suecos piden la extradición. No, va más allá. Es un caso de que Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, ha organizado todo esto porque quieren realmente, vamos a decirlo desde un punto de vista metafórico, la cabeza de Assange. Washington habrá presionado a Londres
para que no le dé el salvoconducto. Y esto se debe en gran medida a la estrecha relación histórica que ha habido entre Inglaterra o la Gran Bretaña y los Estados Unidos desde al menos pues, la Primera Guerra Mundial pues esa relación especial ha hecho, por ejemplo, que el anterior primer ministro laborista, Tony Blair, haya colaborado estrechamente con George Bush en las campañas militares de Afganistán, después en la invasión de Irak. Así que no ha de extrañarnos, algún enemigo político de Tony Blair llegó a decir que él era o actuaba como el perrito French Poodle, el perrito faldero de Bush, y realmente se puede decir lo mismo del gobierno actual conservador inglés, que realmente no serían muy distintos a la política seguida por Tony Blair, serían incluso de más lineadura inclusive que Tony Blair, y pues en ese sentido no hay que extrañarse de que pues el gobierno de David Cameron, el nuevo pues asistente, vamos a decir, de la política exterior de Washington, ponga trabas e impida la salida de Assange al Ecuador. Siempre cuando se revela información que afecta a los intereses de las grandes potencias, uno enfrenta grandes peligros y riesgos y amenazas. Pero divulgando esa información ante la opinión pública vale la pena. Como siempre, nosotros seguiremos aquí investigando, analizando y reportando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.